Buenos días, mi nombre es Gerardo Flores Pérez. Estoy en el primer año del curso asistente bibliotecario en el Hospital de Especialidades número 25. Hoy le voy a hablar un poco de lo que es la introducción a la anatomía humana. La anatomía es el estudio de la estructura de los cuerpos organizados. Se refiere comúnmente al cuerpo humano, pero la anatomía comparada correlaciona las estructuras de los diferentes animales y plantas. Este estudio de la forma y estructura de los seres organizados se denomina también morfología. La anatomía se divide en macroscópica, esta es sin ayuda de técnicas de aumento, y la microscópica, que al contrario, esta es con ayuda de técnicas de aumento, según el tamaño de las estructuras estudiadas. La última, que se refiere básicamente a los tejidos, se conoce como histología. Además, la anatomía del desarrollo o embriología se refiere a la descripción del embrión y del feto. Estos son actualmente los tres componentes de todo programa de morfología que se completa para comprender al ser vivo. El término anatomía proviene de la palabra griega temnien, que significa cortar. Por lo tanto, tradicionalmente el estudio de la anatomía está ligado etimológicamente a la disección. También se realiza por el estudio de la forma y de los caracteres de la superficie del cuerpo vivo, que representa la anatomía bioscópica de la superficie, y por los métodos clásicos de examen físico del cuerpo humano. Además, este estudio del ser vivo se complementa con la anatomía endoscópica, que visualiza el interior de las vísceras con el uso de aparatos ópticos. La anatomía radiológica, que aprovecha el efecto fotográfico de los rayos X al penetrar la materia sólida y ser absorbidos de acuerdo con la densidad de aquella. El estudio radiológico se ha complementado con el uso de los medios de contraste, con procedimientos especiales tales como la tomografía o radiografía seriada por planos paralelos, cineradiografía y la televisión, que registran y graban una imagen radiográfica en movimiento. La escintigrafía o gammagrafía delimita la forma y el tamaño de ciertos órganos por captación de radioisótopos selectivamente administrados. La termografía, cuya imagen reproduce el mapa de la radiación térmica y de su reparto en el cuerpo, se usa especialmente para la mama. La ecografía o sonografía, obtenida por reflexión de ultrasonidos, delimita estructuras aún profundas como las cavidades cardíacas, el espesor de sus paredes, el desplazamiento de las valvas o vísceras abdominales y pélvicas. Se usa de rutina en el monitoreo fetal y la exploración del corazón y del sistema circulatorio. El estudio de la anatomía, o más bien la morfología humana, no se limita a la disección o mirar abajo el microscopio, sino que se debe tener la imagen de un organismo vivo, funcional y dinámico, para lograr una comprensión completa y satisfactoria tanto de su estructura como de su función. En este curso haremos un estudio sistemático o descriptivo, que significa estudiar por sistemas de órganos, es decir, óseo, articular, muscular, etc. Ahora vamos a hablar de lo que es la terminología anatómica. La lengua anatómica, que constaba a fines del siglo XIX de unos 50.000 términos relacionados con unas 5.000 estructuras orgánicas, tiene actualmente más de 6.000 nombres básicos, de los cuales se añade en los diferentes países una variedad de sinónimos y epónimos que hacen de ella un idioma arduo y confuso. Distintos cambios se han realizado a través de los años a la nómina anatómica. En la terminología anatómica, cada estructura se designa siguiendo las siguientes características. Número 1. Cada estructura es designada por un solo término, descartando todo sinónimo. La 2. Cada término está en latín y, para la enseñanza, puede ser traducido al idioma vernáculo de cada país. 3. Los términos son
ante todo breves, simples, con un valor preferiblemente informativo y descriptivo. La número 4. No se acepta ningún epónimo que indique el nombre de la persona que describió por primera vez una estructura específica y que es frecuentemente discutido y tergiversado en los distintos países. Por ejemplo, la trompa de Eustaquio se denomina como tuba auditiva. Ahora viene lo que es la posición anatómica. Debido a que el individuo es capaz de adoptar diversas posiciones con el cuerpo, se hizo necesario en anatomía buscar una posición única que permitiera toda descripción anatómica. Una vez definida, hay la posibilidad de establecer la ubicación y localización de cada una de las partes, órganos y cavidades del cuerpo humano. Esta posición requiere varias condiciones: estar de pie, cabeza erecta sin inclinación, mirando hacia el horizonte. 3. Ojos abiertos mirando al frente y al mismo nivel. 4. Miembros superiores extendidos a los lados del cuerpo. 5. Palmas de las manos mirando hacia anterior. 6. Miembros inferiores extendidos y juntos. 7. Pies paralelos y talones semijuntos. Los planos anatómicos. En base a la posición anatómica se trazan 3 planos imaginarios. Generalmente se habla de secciones, cortes o planos, pero solo cuando dividen al cuerpo completo. No deben ser aplicados órganos. Plano coronal o frontal. Es el plano que se traza a través de la línea longitudinal media, que pasa por las orejas y divide el cuerpo en 2 partes no iguales, anterior y posterior. Se llama coronal debido a que pasa por la sutura coronal. Plano mediano o medio sagital. Línea media perpendicular al plano coronal que divide el cuerpo humano en 2 partes asimétricas, derecha e izquierda. Plano horizontal. Divide el cuerpo en una mitad superior e inferior. Los planos paralelos se denominan paracoronal, paramediano y parahorizontal. Terminología anatómica. Son términos que se utilizan para la ubicación de las estructuras y órganos y están basados en la posición anatómica. Normalmente se habla de una línea media o mediana en donde intersectan los planos medio sagital. Estas son: superior cefálico o craneal, inferior podal o caudal, anterior o ventral, posterior o dorsal, medial, lateral, proximal, distal, externo, interno, ipsilateral, contralateral, superficial y profundo. Algunos aspectos del sistema esquelético humano. El esqueleto humano es un endoesqueleto relacionado íntimamente con los músculos, a los que se presta inserción. Por esto es que el esqueleto humano está fuertemente ligado a todo lo que es el movimiento y la actividad motora del individuo. Además, los huesos confieren protección a órganos vitales, como por ejemplo al sistema nervioso a través de la cabeza ósea y columna vertebral. También es una importante fuente de reserva de sales minerales, por ejemplo el calcio, y una fuente constante de formación de células sanguíneas. El término sistema esquelético consiste en el conjunto de huesos y articulaciones del cuerpo humano. El esqueleto humano se encuentra formado por un eje dividido en segmentos para aumentar su flexibilidad, 2 pares de miembros pélvicos y pectorales también segmentados, la cabeza ósea, extremo modificado del eje, huesos sesamoideos desarrollados en tendones y ligamentos. Los huesos responden a las fuerzas aplicadas sobre su superficie siguiendo un patrón característico, y esto está dividido en fases.
La primera fase es elástica y depende de la rigidez del hueso. En esta fase, la deformación es temporal y se mantiene solo durante el tiempo de aplicación de la fuerza, tras lo cual el hueso recupera su forma original. Si la fuerza aumenta, se entra en una fase plástica y el hueso, aunque se recupera parcialmente, se queda deformado. Por último, cuando la fuerza aplicada es superior a la resistencia del tejido, se produce la fractura. La disposición del material constituyente del hueso depende de las tensiones habituales que son ejercidas sobre él. En la diáfisis, región media de los huesos largos, puede apreciarse una estructura tubular con una disposición fuerte, ligera y económica del material. En su porción media, el grosor aumenta, puesto que fuerzas de tensión y curvatura son mayores que en otras porciones. La estructura ósea de las regiones articulares, en su cambio, es completamente trabecular, cubierta por una fina cáscara externa del hueso compactado. Esta estructura puede encontrarse también en huesos que soportan grandes cargas de compresión. Las diferentes disposiciones de la estructura ósea trabecular o compacta varía de acuerdo a las diferentes fuerzas aplicadas sobre el hueso. De esta manera, en huesos grandes, por ejemplo, pueden encontrarse ambos tipos estructurales. La principal función del hueso y en su conjunto del esqueleto está dirigida a la ejecución del movimiento o a la realización de la actividad motora, presentando inserción a la musculatura formando palancas. Otra función del esqueleto es la de servir de reserva de minerales. En el tejido óseo, el depósito y la eliminación de sales de calcio se producen con igual facilidad. Si el organismo necesita un aporte extra de calcio, lo obtiene del hueso y viceversa. La arquitectura ósea posee una gran semejanza con la arquitectura mecánica utilizada por el hombre. Palancas, vigas, columnas de soporte, arcos son algunos ejemplos de esta relación. El adulto posee 206 huesos aproximadamente, con exclusión de los huesos supernumerarios y sesamoideos. Sin embargo, este número de piezas óseas varía con la edad. Por ejemplo, al momento del nacimiento tenemos alrededor de 300 piezas óseas, y al momento de la vejez el número disminuye notablemente por la fusión de ellos, aspecto que se refleja notablemente en los huesos de la cabeza ósea. Por ejemplo, es el hueso coxal, que en el niño está dividido en 3 fragmentos: ilion, isquion y pubis. El esqueleto consta de un eje dividido en segmentos para permitir su movilidad, y de 2 pares de apéndices o miembros que están igualmente divididos en partes articuladas para la locomoción, prehensión, etc. El eje se denomina sistema esquelético axial y está formado por cabeza ósea, columna vertebral y tórax. Este sistema alberga las vísceras u órganos, distribuye y soporta el peso corporal, y los pares de apéndices corresponden a los miembros superiores e inferiores que están articulados y conectados al sistema esquelético axial a través de cíngulos, denominándose como sistema apendicular. Clasificación de los huesos según su forma. Los huesos se clasifican de acuerdo a la forma que poseen en 4 grupos, que son largos, cortos o breves, anchos o planos e irregulares. Los primeros, los huesos largos, predomina la longitud, consta de 2 extremidades o epífisis y un cuerpo o diáfisis. La unión de la diáfisis con la epífisis se denomina metáfisis. En un corte longitudinal se distingue una cubierta externa o de sustancia compacta, láminas, más abundante en la diáfisis
y una porción interna denominada sustancia esponjosa, muy abundante en las epífisis. Interna en la diáfisis existe un canal medular que en el adulto contiene grasa, médula ósea amarilla. Este canal está revestido por una membrana denominada endocito. Las trabéculas de sustancia esponjosa delimitan areolas, espacios comunicada entre sí que albergan la médula ósea roja. Cada trabécula está recubierta por endocitos. La médula ósea es un tejido especial que se encuentra llenando las cavidades que se forman dentro de los huesos, tanto las que pueden quedar entre las trabéculas de la sustancia esponjosa como la que existe en las diáfisis de los huesos largos. La médula ósea puede ser de dos tipos, amarilla y roja. La médula ósea roja tiene gran cantidad de vasos sanguíneos y la amarilla es rica en grasa. Al final del embarazo, todas las cavidades óseas del feto están ocupadas por médula ósea roja, pero progresivamente disminuye siendo sustituida por la amarilla, de tal forma que en el adulto existe médula ósea roja en los huesos del tronco y en las partes proximales de los huesos de las extremidades más próximas al tronco. La médula ósea roja posee además células hematopoyéticas. También están lo que son los huesos planos. Son los huesos de la bóveda craneal que poseen láminas de sustancia compacta que encierran a una sustancia esponjosa denominada dípole. Existen otros huesos planos que no poseen dípole, que se caracterizan por estar formando una cavidad. Como ejemplo están escápula, costillas, esternón, coxales, sacro y coxis. Los huesos breves, o también conocidos como cortos, están formados por sustancia esponjosa rodeada por una lámina de sustancia compacta. Como ejemplo están los huesos del carpo y tarso. Y por último, los huesos irregulares. Son huesos sin una forma regular con sustancia compacta externa y esponjosa interna. Esta se concentra en lugares específicos del hueso. Como ejemplo están las vértebras y huesos de la cara.